Pues en esta mañana estamos acompañados en Agreda de Beatriz Blanco, concejala del Ayuntamiento, que está con nosotros en un día espléndido en estos desposorios. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, pues tuvimos que trasladar de fecha los desposorios debido a la meteorología adversa que teníamos, a las lluvias que tuvimos el pasado fin de semana. Y bueno, pues ha funcionado porque sol radiante para poder disfrutar del mercado. Sí, lo cierto es que ha sido un acierto. Podríamos haberlo suspendido definitivamente, pero nos quisimos dar un tiempo, ¿no? Porque estaba todo ya preparado, organizado, y lo cierto es que este fin de semana ha sido una ventana de luz y de sol que vamos a aprovechar. Con diferentes actividades, como siempre, la central durante la jornada de la tarde, los desposorios, pero también por la mañana, tanto en la jornada de hoy como también en la de mañana, incluso ayer por la tarde ya tuvimos también un pequeño adelanto. Hay que realizar un montón de actividades para todo tipo de públicos, ¿no? Sí, se ha organizado todo para que cualquiera que venga en cualquier hora del día al campamento de recreación pueda encontrar una actividad, o bien para niños, para mayores, para gente que tenga curiosidad por saber determinadas formas de vivir en la Edad Media, y yo creo que es bastante completo. Y la implicación de agredeñas y agredeños se nota porque desde semanas atrás se fabrican también, se elaboran diversos materiales, tanto lo que vemos ver muchas veces decoración, las propias vestimentas. ¿Cómo es todo ese trabajo? Bueno, sí, se hacen los adornos, los hicieron hace unos años las mujeres del Moncayo, la Asociación de Mujeres, y bueno, los hicieron muy bien porque siguen perviviendo, ¿no? Y luego también se hace un curso de costura medieval para que la gente haga sus trajes, y este año creo que se han hecho unas 17 piezas en total, con diferentes partes de las que lleva la vestimenta del siglo XIII. La implicación también la vemos en el mercado, ¿no? Porque hay personas de Ágreda que también participan en este mercado, aunque este año hemos traído también puestos de fuera, pero los podemos ver, ¿no? Que van demostrando, pues eso, lo que ellos fabrican, lo que ellos hacen, lo que ellos nos pueden ofrecer. Y bueno, dentro de poco, si no me equivoco, tendremos ahora gincana para los más pequeñitos y bueno, actividades que tenemos a lo largo de toda esta mañana, ¿no? Sí, hay una serie de actividades, tanto en la parte del campamento, porque estamos viendo cómo se hacen velas, también de escritura antigua, cómo se trabaja la lana, y luego también actividades para niños, ¿no? Que sea una celebración un poco familiar, ¿no? Que puedan estar los padres y los niños cada uno con actividades que les gustan. Hemos traído también aves, es decir, yo creo que es bastante bonito, bastante completo. Pues Bea, la verdad que muchísimas gracias por atendernos. Vamos a ir conociendo también un poquito todo lo que tenemos en el recinto para poder disfrutar y sobre todo pues animar a la gente a que venga, ya no solo también en este fin de semana, sino a lo largo de todo el año, de todas las actividades que se van a hacer y que nos queda mucho verano por delante, ¿verdad? Aún queda muchas actividades, pero bueno, hoy os esperamos aquí en el mercado, a las 6 de la tarde serán los desposorios y mañana domingo también habrá muchas actividades. Muchas gracias. A vosotros. Estamos acompañados también de Darío Español, que es la persona que pues, nos tiene que contar muchos detalles de toda la organización que se ha realizado en la parte de mercado que tenemos aquí y en la parte de recreación. Darío, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Importantísimo también, como siempre, el poder dar ese punto de verisimilitud, de acercamiento histórico a lo que fueron los desposorios. El recreacionismo es lo que le da el alma y el corazón también a este tipo de eventos, ¿verdad? Bueno, el proyecto de los desposorios nació como un proyecto de recreación purista en el que reconstruimos la cultura material de los primeros 20 años del siglo XIII, ¿no? Tanto el rito como el proceso, lo que es los propios desposorios, más luego todo lo que va aparejado desde el punto de vista de recreación, pues tratamos de ser puristas, fieles, básicamente porque nos dedicamos a investigar y a reconstruir. Nosotros somos historiadores, no somos actores. De manera que al final lo que consiste sobre todo en poner en escena lo que es una reconstrucción fidedigna
con un objetivo fundamental, que es difundir conocimiento. La gente que se aproxima o aquí durante todo el fin de semana pregunta, ve, toca, siente, y al final nos convertimos en poder llevar la historia a todo el mundo para construir una sociedad más avanzada, ¿no? Ese es el objetivo fundamental de tratar este tema con ese rigor. Darío, al historiador le encanta difundir, le encanta transmitir ese conocimiento, pero imagino que en la parte también de cuando uno se enfunda la vestimenta, cuando se enfunda el traje, también tiene que haber algo de cierta magia, ¿no? De intentar rememorar aquellos años, de intentar, como decimos, ser lo más fiel posible también a aquella época, pero entrar un poquito en esa mentalidad, ¿no? Imagino que no es un actor, pero sí uno se imbuye un poquito de ese personaje, ¿no? Bueno, en realidad en la recreación histórica purista hay dos tendencias. Una es esa, es la de la inmersión que se denomina, el reconstruir cómo era la vida y ponerte, digamos, en la piel de personajes del pasado, es la base, es lo que motiva al recreador. Y luego hay otra dimensión, sí, que es un poco la que seguimos nosotros, que no es tanto el hecho de sabernos que es imposible realmente volver al pasado porque somos hijos de nuestro tiempo, tenemos mentalidad del siglo XXI, nuestra forma de, incluso nuestro cuerpo es de la alimentación, en fin, la medicina es propia del siglo XXI, no podemos volver al pasado, pero sí cuando reconstruimos cadenas operatorias. Por ejemplo, si habéis dado una vuelta por todo lo que es el pequeño campamento de recreación, vais a ver que hay gente que está reconstruyendo cómo eran las monedas en directo, las acuña, gente que carda la lana, gente que trabaja la cota de malla, gente que trabaja el afilado de las armas. Es decir, eso, aunque lo hace una persona del siglo XXI, pero lo hace con las mismas herramientas del siglo XIII, de manera que ahí sí que hay una inmersión, digamos, podemos decir, competencial, ¿vale? Y eso es lo que nos sirve también para poder entender cómo lo hacían y explicarlo, con lo cual nosotros somos más afines a esa segunda dimensión. Imagino que el trabajo es muy arduo porque, claro, la documentación, el avanzar sobre ella a lo largo de una época en la que se perdió tanta y tanta documentación es muy complicado, sobre todo en zonas en las que ha habido tanto trasiego, zonas Puerta de Aragón, Puerta de Castilla, y en las que a veces han quedado reflejados muchos documentos, pero otras veces se han perdido también, desgraciadamente a veces incluso por incendios. En ese sentido, ¿cómo está siendo también un poquito el poder ser afín a territorios como este? ¿Cómo trabajamos? Mira, el recreador histórico trabaja con tres tipos de fuentes fundamentales, el medieval en este caso. Estamos hablando de las fuentes iconográficas, es decir, todos los documentos hispanos del territorio, tanto aragoneses como castellanos, que tenían iluminaciones, que generalmente las hacían personas del clero, iluminaban cómo era el vestuario y lo hacían a veces con una pulcritud y con una, en fin, con una concreción muy eficaz, ¿no? Con lo cual es una buena base para documentarnos, pero no solo. Los documentos como tal, hay descripciones de cómo era el vestuario, de lo que costaban, de cuánto costaba construir lo que sería un manto como el que tenemos aquí de seda, etcétera. Todo eso también nos permite coger datos para poder reconstruirlo. Y luego el otro elemento también es la arqueología. Actualmente hay museos que mantienen y no es que hayan reconstruido, sino que han mantenido y han conservado vestuario que nosotros hemos replicado exactamente, con lo cual esos tres elementos son lo que nos permite llevar la historia a la vida. ¿Cómo conocemos a nivel ya más local? En realidad nos basamos sobre todo en la segunda opción, los documentos locales o territoriales. Sabemos cómo era el vestuario que llevaba el rey de Aragón, cómo era el vestuario que llevaba el rey de Castilla, con lo cual al final tratamos de explicar cómo era todo eso, pero en el territorio que nos encontramos. Con lo cual es un trabajo muy arduo. Mira, recrear, si quieres hacerlo bien, de manera científica, es como dijo Hemingway, que era la literatura, es como un iceberg. Solo se ve la punta, el resto está sumergido. Con lo cual lo que nosotros hacemos aquí es la punta, pero detrás hay mucho trabajo y poder llevarlo a todo el mundo para que la gente se haga fotos, lo vea, entienda, explique, pregunte, le podamos explicar, eso es la base fundamental que nos mantiene vivos. Claro, yo también pienso otra cosa. Muchas veces pensamos, por ejemplo, las iglesias románicas, adaptadas incluso las pequeñas ermitas visigodas que podamos tener y que pueda quedar todavía alguna imagen. Claro, se cogía lo que era fiel del territorio, se cogía lo que era de otros sitios y se trasladaba por parte del artista. ¿Qué es lo que se está recreando ahí? Claro, eso es complicado, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, porque a nivel científico eso es un debate que existe. Es decir, cuando se tallaban los capiteles, lo hacían generalmente talleres que muchas veces no estaban ubicados en el sitio donde se ponían. A veces venían de talleres que venían de otra parte de la península o incluso de otra parte de Centro Europa, ¿no? Incluso de Francia, etcétera. Con lo cual, al final, estaban haciendo una imagen general de lo que se vestía. Pero date cuenta de una cosa, nosotros ahora puede haber diferencias entre cómo se viste en Italia, cómo se viste en Francia, o cómo se viste en Austria, cómo se viste en España. Pero las modas son propias del siglo XXI. La camisa, por ejemplo, que llevas tú o lo que llevaré
yo esta noche cuando me cambie. Tiene los botones, tiene el cuello igual, aunque pueda haber diferencias regionales. Pero al final el vestuario era común a toda Europa e iba evolucionando al compás. De modo que puede haber pequeñas diferencias, pero son mínimas, que muchas veces las detectamos y las explicamos. Por ejemplo, el capiello, si lo puede coger la cámara, que lleva el arzobispo, ¿vale? El arzobispo Pérez de la Barca, era muy típicamente hispano. Más allá de Occitania, no se utilizó muy poco. De hecho, hay documentos en el que los ingleses lo importaban. Decían, hostia, los capillos hispanos tienen mucha fama. ¿Por qué? Porque tienen influencias árabes, fundamentalmente, que no tenían en otros sitios. Con lo cual hay diferencias y también tratamos de reconstruirlas y explicarlas, claro. Otro punto muy importante, árabes, cristianos, judíos. Estamos también en una de las villas, la Villa de las Tres Culturas, y en ese sentido la mezcolanza también hacia a la vestimenta y a más allá de la vestimenta, gastronomía, todo influye. Claro, y ten en cuenta que muchas veces en nuestra sociedad actual ha tendido a disociar esas tres culturas como si estuvieran prácticamente opuestas unas a otras, pero en realidad había muchos musulmanes que vestían de manera muy similar a los cristianos y los cristianos llevaban prendas musulmanas que importaban de hecho del sur de la península porque tenían mayor calidad, con lo cual muchas veces diferenciarlos, más allá de que llevaran elementos definitorios muy concretos, pues era difícil. O sea, el hecho de decir estos eran musulmanes, estos eran judíos, estos eran cristianos, porque se les ve claramente que muchas veces también los desfiles de moros y cristianos han hecho mucho mal en ese sentido, pero no era tanto, ¿no? Nosotros también, pues todos los elementos que proceden, por ejemplo, si vamos a la capilla, fijaos, en la capilla tenemos dos inscripciones, dos epigrafías que son de una tumba que están escritos en lengua cúfica árabe junto a lo que son los elementos cristianos. Eso era muy común también, es decir, hay una espada que se conserva de Sancho IV el Bravo, en el que aparece, es una espada del rey de Castilla, que está hecha con inscripciones en el que pone Alá es grande. O sea, que un rey cristiano llevara en su espada cristiana con las de Castilla pequeñas inscripciones, pero que la hizo un armero árabe. En árabe, Alá es grande implica lo que es el sincretismo de una sociedad que estaba prácticamente pues, unida culturalmente en esos tres aspectos. Oye, pues Darío, la verdad que agradecemos mucho este tiempo para poder conocer de cerca estos pequeños detalles que son un pequeño atisbo, como decimos, también cojo el símil del iceberg, porque de lo que hemos podido hablar es muy poquito de todo lo que es, pero imagino que sobre todo los más pequeños que se vayan acercando es fundamental, que los mayores vayan corrigiendo cosas también que teníamos en mente, ¿verdad? Y la labor que se va haciendo en estos desposorios. Claro, ten en cuenta que lo que hacemos nosotros es construir nuevos historiadores y arqueólogos. Hay gente, de hecho, los que nos hicimos historiadores y nos hicimos profesores, nos dimos cuenta que en algún momento determinado nos salta una chispa. Y este elemento hace que salte la chispa. En los chavales les gusta la historia, empiezan a escuchar narraciones de caballeros, les empieza a gustar y cuando se dan cuenta están leyendo libros, cómics, etcétera, y dicen, oye, que es que me gusta esto y me quiero dedicar a ello. Es decir, los futuros arqueólogos y historiadores ven esto y tienen una chispa cuando son pequeños, con lo cual estamos construyendo nuevos profesionales de la historia que cada vez están más en auge y la historia no solo es esto, la historia son tres cosas. Es identidad, es decir, la identidad local se marca por la historia local, es educación, enseñamos historia y construimos alumnos que son más capaces de sintetizar, con más capacidad semántica, con mejor vocabulario, porque la historia es eso, y tercero es economía. Hoy la historia mueve mucho dinero, muchísimo, más de lo que la gente cree. Las novelas más compradas a nivel nacional e internacional es la novela histórica. Los eventos históricos de este calibre, Águeda es un pueblo relativamente pequeño y el evento es pequeño, pero te vas a eventos de ciudades grandes y la inversión que hay, porque eso se multiplica por 10 en el sector servicios, es muy grande. Es decir, la historia hoy es un puntal económico en muchas ramas que yo creo que también forma parte de nuestra sociedad avanzada. Pues Darío Español, la verdad, muchísimas gracias y bueno, os dejamos seguir disfrutando y difundiendo de la cultura medieval. Muchas gracias. A vosotros, gracias.